es lo que nos está hablando Pablo acerca del Espíritu Santo, porque hoy es domingo de Pentecostés. No sé si ustedes sabían, seguramente sí. Este domingo de Pentecostés es un día en el cual recordamos el Espíritu Santo, en el cual recordamos qué hace en nuestras vidas, por qué es necesario, y es un domingo donde hoy hablaremos acerca de qué nos dice Pablo en especial acerca del Espíritu Santo. Pablo es uno de los grandes exponentes acerca del Espíritu Santo. Si alguien nos habla acerca de ello, es él. Pero tantas veces nosotros hablamos de Jesús, tantas veces hablamos de Dios el Padre, pero no muy frecuentemente hablamos del Espíritu Santo. Podemos decir, sí, el Espíritu Santo está aquí con nosotros, o nosotros queremos vivir en el Espíritu de Dios, mas no conocemos realmente cuál es su función o qué es lo que está haciendo, y a veces completamente lo descartamos dentro del proceso de nuestra salvación y perfección en Dios. Mas, como vamos a leer, es inmensamente importante. Es inmensamente importante porque sin el Espíritu Santo podemos caer en ciertas trampas donde nos encontramos no mejorando, sino que empeorando cada vez. Entonces, déjenme darles un ejemplo rápidamente. Muchas veces nosotros podemos pensar en Dios de una manera legalista y ni siquiera darnos cuenta. De una manera donde vemos como que Dios es como Santa Claus, ¿ok? Santa Claus, no sé si ustedes le escribían cartas de niño o oían las cancioncitas. Yo me recuerdo que Santa Claus, lo que uno sabe de Santa Claus es de que él tiene una lista y la revisa 2 veces para ver quiénes son buenos y malos, ¿verdad? Y así nos podemos imaginar a Santa Claus, que tiene espías por todas partes del mundo, una red global de espías de que mira a todos los niños, ahí son mini elfos invisibles o algo, quién sabe. Todos los juguetes tienen camaritas de Santa Claus. De alguna manera u otra, Santa Claus sabe exactamente si eres niño bueno o niño malo y te manda un regalo según lo que te mereces. Y nosotros podemos pensar de Dios de la misma manera. Dios, siendo omnisciente, lo sabe todo, no te puedes escapar ni de una, y te está vigilando siempre y te va a medir si hiciste algo bueno o algo malo, y al final o te vas al cielo o al infierno. ¿Vieron? Básicamente, si lo pensás de esa manera, es puro Santa Claus. Pero esa no es la manera de pensar acerca de Dios. Nosotros, en realidad, eso es un legalismo, y un legalismo extremo, donde pensamos bajo la ley. Vivimos bajo una ley. Vivimos bajo la idea que lo que hacemos nosotros debajo de nuestro esfuerzo, el fruto de nuestra fuerza y nuestra carne, es lo que cuenta. Cuando en realidad la Biblia nos enseña algo diferente y nos enseña de que eso no es lo que importa. En realidad Dios hasta ignora eso completamente. Lo bueno y lo malo. Sino que Dios está buscando algo más dentro de ti. Está buscando algo diferente. Y para esto todavía no hemos llegado a Gálatas, pero vamos a hablar un poquito de Abraham, que parece como que se sale del tema otra vez, pero no. A Abraham, nosotros recordamos, Dios le dice, tú vas a tener un hijo, de ti van a salir naciones. Y Abraham era un viejito con una esposa viejita, que ya no podía tener hijos o hijas. Y entonces cuando Abraham va con su esposa y le dice, mira, que Dios me dijo que voy a tener hijos y van a ser naciones. Y entonces Sara dice, no, mira, no, yo no puedo tener hijos. Entonces lo que vamos a hacer es de que te vas a tomar a mi criada Agar y de ahí vas a tener un hijo. Entonces empiezan a hacer trabajos de la carne, empiezan a trabajar con sus propias fuerzas para hacer aquello que Dios les ha prometido. Ellos toman las promesas de Dios y dicen, sí, obviamente es una promesa de Dios, va a pasar. ¿Cómo hago para que funcione? Y pensando en eso, empiezan a trabajar hacia que funcione. Vamos a tener una hija a través de Agar y vamos a decir que es nuestro. Y ese hijo va a ser mi hijo y va a ser tu hijo, dijeron. Bueno, y entonces nace Ismael.
Y luego pasa el tiempo y por el milagro del nacimiento de Isaac, nace Isaac. Y encontramos ahí el fruto del Espíritu en Abraham y Sara. Y ahora tenemos dos caminos. Y estos son los dos caminos de la humanidad. El camino del esfuerzo de la carne o del regalo del Espíritu. El fruto de la carne o el fruto del Espíritu. Y entonces vemos de que empieza a haber un conflicto. Hay un conflicto entre la carne y el Espíritu. Y se empiezan a pelear. Y de la nada, cuando queda embarazada Agar, Sarai tiene celos. Y le empieza a tratar mal. Cuando empiezan a crecer y Ismael ya es un poco más grande y está creciendo Isaac, maltrata a Isaac. ¿Por qué? Porque acá hay un conflicto. No podemos vivir ambas vidas. No podemos vivir según el fruto de la carne y vivir según el fruto del Espíritu al mismo tiempo, porque ambos caminos se odian. Ambos caminos no pueden coexistir. Entonces chocan y algo tiene que pasar. Mas nosotros, siendo cristianos, buscando a Dios, siguiendo a Dios, no deberíamos pensar que nos conviene. ¿Cuál de los dos caminos es más fácil? No deberíamos pensar eso, deberíamos pensar qué es lo que Dios nos pide. Y entonces, cuando nosotros buscamos qué es lo que Dios está buscando aquí, vemos que Dios llama a Abraham y le dice: sube con tu hijo, tu único hijo, a la montaña. Y en una imagen de Dios vemos a un padre listo a sacrificar su hijo para el resto del mundo, según los planes de Dios. Y en esto vemos de que Dios ni siquiera cree de la existencia de Ismael. No piensa en Ismael. Sube con tu hijo, tu único hijo. ¿Por qué? Porque el fruto de la carne, según Dios, no cuenta. Y esa es una buena noticia. Tal vez no una buena noticia para Ismael, pero es una buena noticia. ¿Saben por qué? Porque el fruto de tu carne para Dios no cuenta para nada. No cuenta para nada, el pecado no cuenta para nada, lo malo no cuenta para nada. Una vez estamos bajo los planes de Dios, somos salvos. Una vez Cristo cuenta nuestra fe por justicia, todo eso no cuenta. ¿Saben la mala noticia del otro lado? Todo lo que tú haces a través de tu propia fuerza y no a través del Espíritu para tratar de quedarte en buena cuenta con Dios, tampoco cuenta para nada. Aquellos cristianos quienes tratan de ser buenos según la ley, porque quieren quedar en la lista de Santa Claus de Dios, del lado de chicos buenos, no cuenta para nada. De la misma manera que Dios no cuenta a Ismael como hijo, Él no cuenta aquello que hacemos nosotros según nuestra propia fuerza, para nuestra cuenta, a favor o en contra. Y eso es la verdad. Por eso es de que nuestros pecados no cuentan cuando estamos bajo Cristo, cuando vivimos dentro del Espíritu Santo, cuando caminamos en el camino del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, ahora que ya sabemos esto, démonos cuenta cómo funciona. Y vayamos, hoy sí, a Gálatas 5, versículo 13 en adelante. Y miren de que desde aquí vamos a ver que justamente somos libres de toda esta carga. Gálatas 5:13 dice así: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a los otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a los otros. Esta libertad, como se pueden recordar ustedes, estábamos hablando de Gálatas hace un par de semanas. Los Gálatas están siendo visitados por judaizantes, quienes les están entregando la ley y les están diciendo: ustedes no es suficiente que vivan en la libertad de Cristo.
No es suficiente, tienen que vivir bajo la ley. Y Pablo está diciendo, no, miren, ellos no tienen la razón. La ley es un yugo, es esclavitud, de la misma manera que el pecado es un yugo, que el paganismo es un yugo. Es una carga que tenemos que cargar y que no es cargable. Si vamos al principio de Gálatas 5, dice así, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y ya no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Aquí Pablo nos está hablando ambos del yugo que es el pecado y el yugo que es la ley. Si nos sometemos nosotros a la ley, si nos sometemos al yugo que es seguir la ley, nos encontramos de que es imposible. Desde el principio hasta el final, el antiguo pacto era imposible para nosotros porque los estándares de Dios son demasiado altos. Nos dice, sean perfectos como yo soy perfecto. ¿Y acaso podemos ser perfectos como Dios es perfecto? Me parece a mí que no, vamos a cometer errores. ¿Por qué? Porque dentro de ti, miren, hay un meme, ¿ok? Hay un meme y no me lo logro sacar de la cabeza. Cada vez que lo pienso, se me va la cabeza. Yo quiero decir, hay dos caminos. Está el camino de la carne, el camino del espíritu. Puedes caminar en el espíritu o caminar en la carne. Pero en mi cabeza me viene el meme que cada vez que digo hay dos, quiero decir hay dos lobos. ¿Han visto ese meme? ¿No? De que dice que había un viejito de que le dice a un joven, o creo que hasta dicen, había un nativo americano, ¿verdad? De que le dice a los jóvenes de la tribu que van a ir a cazar, hay dos lobos dentro de ti, hay uno que es bueno y hay uno que es malo. ¿Y cuál va a ganar? Al que le des de comer. Y no me logro sacar el meme de la cabeza porque tiene cierta cantidad de razón. Bueno, después de eso ponen a un lobo todo cholco ahí, bien chistoso. Pero ese es el chiste del meme, ¿verdad? Lo que nos dice es, si alimentas un lado, si empiezas a caminar por uno de los dos caminos, ese camino se va a volver más fácil para ti. Si tú continúas viviendo en el camino de la carne, poniendo tu fuerza, sobre todo tratando de librarte del pecado bajo tu propia fuerza, con tu propia condición, eso se va a volver algo común para ti. Y vas a aprender a esconder tu pecado bajo una cubierta, una vida que se mira desde afuera como que si todo está bien. Y hay mucha gente que lo vive así. Y hay mucha gente que no es cristiana que vive así. Por eso hay muchos cristianos que son bien morales, que tienen valores, porque pueden bajo su propia fuerza vivir bien. Y hay muchos cristianos que no son para nada buenos, que no pueden mantener esa imagen. Pero lo que estamos buscando nosotros no es mantener una imagen, sino que es vivir una vida, caminar el camino del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nuevamente regresamos al texto y olvidémonos de los lobos. Versículo 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a los otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a los otros. Aquí nos dice la Biblia de que somos libres. El yugo de que era la ley y el yugo que era el pecado han sido quitados de nosotros. Amén. Esa es la gracia de Dios en nuestras vidas. Nosotros, al entregar nuestras vidas, somos libres de esto. Mas tenemos que preguntarnos, ok, ¿libres para qué? Sí, somos libres del pecado, yay. Somos libres de la ley, qué bueno. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer si no tenemos algo que nos guíe, aunque sea un yugo? Porque para eso es de qué sirven los yugos. Pues le pones el yugo al buey y el buey tiene que caminar en esa dirección a donde lo guíes. La Biblia nos dice, o Jesús nos dice, que pongámonos el yugo de Cristo porque es un yugo más fácil, es un yugo amable. Pero ¿qué significa esto? ¿Cómo podés vivir ahora?
Porque parece como que no solo se te quitó ese yugo, no solo se te quitó esa carga, pero también se te quitó la dirección. No hay algo tan fácil como seguir un libro de leyes. Te las aprendes todas y solo no haces lo que no hay que hacer. Ahí estás. No hay ni que pensar, ¿verdad? ¿Se hace o no se hace? Y si quieres seguir el libertinaje y seguir el pecado, ok, entonces haces lo que se te da la regalada gana, ¿verdad? Cualquier cosa, lo que te traiga placer o enojo, lo que sea, como sean guiadas tus pasiones. Pero la Biblia nos dice, no sirve así. No sos libre para eso. Estás siendo libre para otra cosa. Y esa otra cosa no es el libertinaje, no son dos pasiones, sino que es amar unos a los otros. Y nuevamente, el camino de la carne ya está caminado. Es fácil. Es fácil seguir tus pasiones, es fácil seguir el libertinaje. Por eso aquí advierte Pablo diciendo, pero tengan cuidado, son libres, pero no para eso. Hay algo más, hay un nuevo camino. Hay un camino a donde sí podemos ir y donde sí funciona. Es un camino que no es la ley, que es imposible de cumplir, y no es el libertinaje, que es todo lo que tú pudieras querer hacer. Hay un camino de que no te lleva por el pecado o por la ley, te lleva por otro lugar. Y entonces, sigamos leyendo. Versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo de que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Entonces, aquí lo vemos, este es el tercer camino, este es el camino del Espíritu Santo, el cual podemos seguir y vivir una vida buena. Una vida que no es bajo el pecado, bajo el fruto de la carne, bajo el fruto de la naturaleza pecaminosa, y no es bajo el yugo de la ley. Este es el camino de la libertad, hermanos. Este es el camino de la libertad en Cristo. Es el único camino en el cual podemos crecer, podemos ser alguien que Dios realmente cuente por justicia. Bajo la ley, todo lo que hacíamos, sea bueno o malo, contaba. ¿Y saben cuál era el estándar? No podés faltar ni una vez. Me parece a mí que aquí todos nosotros, tal vez hay un bebé por ahí, pero no estoy seguro. Sí, ahí hay un bebé. No sé si los bebés pueden cometer pecado, probablemente sí. Probablemente, ¿verdad? Ahí vamos a llegar a la lista de fruto de la carne, pero entre esos está envidia y los bebés son un poquito envidiosos con sus mamás. Entonces, lo que vemos es de que aquí podemos vivir por el Espíritu, crecer en el Espíritu, ser transformados por el Espíritu, y en esto todo lo que hacemos es contado por justicia en Cristo Jesús. Mas si caminamos en el fruto de la carne, todo lo que hacemos no es contado por justicia, sino que es ignorado todo lo bueno y todo lo malo sigue contando. Dios ignora el fruto de la carne, lo bueno y lo malo, cuando somos salvos. Más, cuando caminamos ese camino, cuando caminamos en el pacto antiguo, cuando caminamos bajo la ley o bajo el libertinaje, todo eso cuenta en nuestra contra. Todo eso cuenta como algo negativo para nosotros. No podemos vivir así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Miren qué promesa es esa, hermanos. Si vivimos por el Espíritu, no seguiremos los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Quién aquí quiere tomar eso para su vida? Esa promesa para su vida. Porque me parece a mí que todos hemos crecido como cristianos y en algún momento u otro podemos ver a Dios como ese Santa Claus que te está contando lo bueno y lo malo. Y eso no podemos vivir así. Simplemente porque todo es malo.
Todo lo que queremos hacer es malo. Nuestra naturaleza es mala. Entonces tenemos que resistirla y a veces se siente como algo imposible. Y aquí es así, miren, había un escritor que se llamaba Orígenes en el año más o menos 300. Y este no es un escritor que se volvió santo porque se encontró en un lugar, básicamente en una pelea donde no debió haber estado. Orígenes era un escritor muy famoso, muy interesante sus escrituras, y tenía una idea. Él tenía la idea que si él podía hacer de alguna forma algo para poder resistir el pecado, entonces él podría vivir una vida buena. Y esta era su tesis, de que si tú estuvieras amarrado, tirado en un pozo, no hay manera de ser pecaminoso. ¿Por qué? Porque no hay manera de hacer nada, entonces seguramente no cometes ningún pecado. Y él, al intentar vivir de esta manera, se vuelve a sí mismo un eunuco, cortándose sus partes privadas para no tener de ese tipo de pensamientos o acciones. Y luego se va a vivir en medio del desierto en Egipto. Y entonces él intenta de vivir esta vida donde él no tiene nada de pecado. ¿Por qué? Porque según su propia fuerza, según su propio carácter, según su voluntad, él si vive en medio del desierto no va a cometer pecados y entonces va a ser libre de ellos. ¡Qué terrible! ¡Qué cosa más fea! No se puede vivir así. Y más y peor que eso, ese es el fruto de la carne. No es el fruto del Espíritu en ti que te hace crecer en Cristo, que te hace más similar a Cristo, sino que es el fruto de la carne donde tú estás tratando de forzarte a ti mismo con tu propia fuerza, con tu propio trabajo, a hacer el bien. Orígenes se muere, lo declaran hereje, lo desdeclaran hereje, lo vuelven a declarar hereje, y ahora ya ni siquiera nos recordamos de él. Lo cual es interesante. Y nos da esta lección que no podemos vivir así. No se puede ser un cristiano a medias. Pero hay un camino. Hay un camino bueno, hermanos. Y yo voy a seguir leyendo este versículo hasta que todos nos cansemos. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. No están bajo la ley, que es ese yugo imposible de cumplir, y no están bajo la naturaleza pecaminosa. Es el tercer camino, que es vivir con Cristo. Entonces, sigamos. Así que 18, 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarianismos y envidia, borracherías, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora se pueden ustedes imaginar a ese bebé de que estábamos hablando haciendo todas esas cosas. Hay un bebé metido en borrachería, orgías, otras cosas parecidas, sectarianismo, disensiones, envidia, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira. Ahí sí encontramos al bebé. ¿Verdad? A veces los bebés se enojan de la nada. Entonces, ¿por qué es de que nos dan los frutos de la carne? Porque nos está enseñando cuáles son los frutos de este camino. Los frutos del camino, que es la fuerza humana, la naturaleza pecaminosa humana. Los frutos de ello son todos estos. Si tú te encuentras aquí en esta lista, entonces sabes qué camino estás caminando. No estoy acusando a nadie, estoy diciendo, nos está dando aquí el resumen, Pablo. Nos está dando el súper resumen de qué se trata lo que nos está diciendo. ¿Podemos nosotros vivir por el Espíritu
o podemos vivir por la carne. Vivir por la carne puede parecer como vivir en libertinaje o vivir bajo la ley, donde todo tu esfuerzo se va hacia no ser pecaminoso o hacia ser tan pecaminoso como desees ser. Pero vivir por el Espíritu es diferente. Vivir por el Espíritu es caminar todos los días en el camino del Espíritu Santo. Ser influenciado, ser cambiado en nuestro interior. Y entonces leamos cuáles son los frutos del Espíritu. Versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Terminamos la sección de los frutos de la carne con: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más en esta sección, en los frutos del Espíritu, nos dicen: contra los frutos del Espíritu no hay leyes. ¿Verdad? No hay ley en contra de ser amable, en contra de ser bondadoso, en contra de ser fiel, en contra de tener paciencia o paz. Nos encontramos de que no hay nada que condena estas cosas, porque el Espíritu Santo nos guía hacia ellas y nos hace crecer en ellas. Sin ellas podemos vivir una vida, sí, pero no una vida buena. ¿Por qué? Porque el fruto de la carne, en todas sus ocasiones, el fruto de la carne bajo la ley, aún es, a ver, otra vez, vamos a la lista: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarianismos y envidia, borracherías, orgías y otras cosas parecidas. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos, y el fruto de la ley sigue siendo este. Porque es el fruto de nuestro esfuerzo humano, es el fruto de nuestra carne y nuestra naturaleza. Cuando nosotros creemos: yo lo puedo hacer con mis propias fuerzas, yo puedo dejar de ser pecaminoso con mis propias fuerzas, yo me voy a meter a oír podcasts de que me van a enseñar cómo dejar el alcohol, yo voy a irme al grupo de apoyo de antidrogas, yo voy a, ¿verdad? Mil y unas cosas que nos venden ahora nuestra cultura. Nuestra cultura es una cultura de ayuda para nosotros mismos. Y hay mil y un libros en cualquier tema de que nos dicen: tú puedes hacerlo bajo tu propia fuerza. Pero hermanos, no se puede. Y si se puede, aún ni siquiera cuenta. Lo que necesitamos nosotros es tener al Espíritu Santo para que el fruto del Espíritu crezca en nosotros. Tenemos que caminar en el camino del Espíritu Santo, y estoy diciendo esto de una manera donde quiero decir que va a ser un paso todos los días. Es un día nuevo, un paso nuevo, y hay que pelear esa batalla de nuevo. El Espíritu Santo nos acompaña y nos llena, pero hay que vivir en ello. No podemos abandonarlo ni siquiera un solo día. Es un camino largo. Continuemos, pero este no es un camino imposible. Versículo 24: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Esta es la manera de vivir, hermanos, guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este es el Espíritu Santo que nos da vida. ¿Cuándo? Cuando morimos a nuestros pecados, a nuestra naturaleza, a nuestra carne, todos los días, llevando la cruz en nuestros hombros. Todos los días podemos nosotros caminar hacia la cruz, podemos entregar nuestras vidas, y esto es lo que necesitamos hacer. Ser guiados por el Espíritu Santo, permitir que habite en nosotros y todos los días mantener esa habitación en nosotros. Andemos guiados en este camino, hermanos. Esta frase, andemos guiados, en otras versiones dice: caminemos el camino con Él. Y esto es lo que podemos hacer. ¿Y cómo se ve esto? ¿Cómo se ve caminar el camino? Vamos a otras secciones, vamos a Colosenses 3, 14 al 17. Donde nos dice, donde vemos, bueno, en Colosenses y en Efesios vemos esta frase que se vuelve a utilizar.
Esta frase se vuelve a utilizar y se ve paralela ambos en Colosenses y en Efesios. Y vean qué interesante esto. Vamos a Colosenses. Colosenses 3:14. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a los otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y en Efesios 5:17 dice así, 17. Por tanto, no sean insensatos, sino que entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a los otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó en ese paralelismo? Nos dice, si ustedes son llenos del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo habita en ustedes, ustedes van a ir y aconsejarse unos a los otros. Van a cantar salmos, van a estar, a ver, ¿dónde me quedé? Salmos 17. Salmos, himnos y canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. Esta es la señal de que habita en ti el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la señal de que habita en ti? La palabra de Dios. Regresando a Colosenses. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense y aconséjense unos a los otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. La señal de que habita la palabra de Dios en tu corazón es la misma señal de que habita en ti el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Hemos de buscar la gracia de Dios, pidiendo perdón, buscándole en su palabra, y en su palabra ver crecer el Espíritu Santo en nuestros corazones. No hay separación ahí. No se puede vivir solo bajo el Espíritu Santo. Hay que vivir bajo la palabra de Dios, que es Cristo. Y vivimos con ambos en nuestro corazón. Jesús habita en mi corazón y el Espíritu Santo habita en mi corazón, y en esto podemos caminar el camino del Espíritu Santo. No podemos caminar el camino del Espíritu, donde veremos los frutos del Espíritu en nuestro interior crecer, donde veremos que nosotros nos hacemos menos para que Cristo sea más en nosotros, donde veremos esa transformación que ansiamos todos los días, si no buscamos la palabra de Dios. Hermanos, miren de que esto es clave. El Espíritu de Dios y su palabra han de habitar en nuestro corazón todos los días. Y para esto no podemos solo escoger a uno de los dos. No podemos solo declarar que el Espíritu Santo está en mí y entonces yo puedo ignorar completamente la Biblia. Y no podemos solo ser guiados por la Biblia y buscar ahí la ley. Tenemos que vivir con ambos, el Espíritu Santo y la palabra de Dios en nuestro corazón. Miren, hermanos, que ya no hay ley para nosotros. No podemos vivir solo bajo la ley. Miren, ¿dónde estaba? Regresemos a Gálatas, versículo 5:25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No, era 23. Humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Recordemos, no hay ley que condene estas cosas. Nada condena al Espíritu Santo. Nos encontramos que no hay ley encima de nosotros. Ese yugo ha sido quitado y ahora vivimos libres en Jesús. Y ahora, solo para hacer la pregunta, ¿acaso no hubiera sido mejor decir, mira, cuando vivís con el Espíritu Santo,
no es de que no haya ley, sino que cumplís la ley. Siento como que eso nos satisfacería a nosotros un poquito más, ¿no? Decirte, mira, si el Espíritu Santo está contigo, vas a cumplir siempre la ley. Y vas a estar a salvo, tranquilo. Pero aquí hay un problema con esto, de que nosotros no podemos ver al Espíritu Santo en los demás. Y en muchas ocasiones nos podemos entrenar a nosotros mismos a pensar que estamos llenos de la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo. Es importante saber de que tienes que estar lleno también de la palabra de Dios, porque esa es una señal mucho más fácil de ver. Es una señal mucho más fácil, porque tú puedes decir, sí, yo leo la Biblia una vez al mes, un par de versículos. Cuando llego a la iglesia, la leen ahí la escucho. Y entonces es fácil engañarte a ti mismo. Y te puedes engañar y decir, no, sí, yo sí tengo la palabra de Dios en mi interior. Moisés dice que la palabra de Dios, que la ley esté escrita en tu corazón. Solo así podrá el pueblo ser salvo. Si no, tendremos corazones de piedra. Y oí aquí una frase divertida que dice que el mismo sol que hace que se derrita la cera, hace que se endurezca el barro. ¿Acaso nosotros tenemos en nuestro corazón escrita la palabra que ha sido suavizada? ¿O tenemos corazones de barro y piedra que cada vez que vemos el sol, que es el Espíritu Santo, que es Dios, se endurece más y más y nos escondemos nosotros? Hay dos caminos, hermanos, que podemos hacer, que podemos tomar de hoy en adelante. Podemos nosotros mostrarnos como llenos del Espíritu Santo, más estar vacíos, o realmente vivir llenos del Espíritu Santo y con eso que nazca de nosotros el fruto del Espíritu. Fuera de esos dos caminos no hay una vida que podemos vivir y seguir llamándonos cristianos. Esta no es una prueba, esto es simplemente lo que nos dice el Espíritu Santo. Podemos ser llenos o podemos ser vacíos. Y miren, si estás vacío del Espíritu Santo, puedes presentar una vida buena. Puedes presentar una vida llena de valores. Mas aún así no serás fortalecido por el Espíritu Santo. Y entonces solo es la presentación de una vida buena. Miren de que puede ser de que cada vez de que vienen aquí, seguramente hay muchos cristianos en muchas iglesias y probablemente aquí incluidos, cristianos de que cuando vienen a la iglesia son cristianos, pero cuando salen es otra cosa. Y todos podemos seguramente pensar en alguien, pero no vamos a decir porque chismear es pecado. No, miren, puede ser de que por presión de grupo, porque no querés dejar a tus amigos, estás aquí y estás como, sí, qué bueno, no hay que pecar. Mas todos los frutos de la carne están presentes en tu vida, pero los escondes. Eso es ser un cristiano vacío del Espíritu Santo. Un cristiano de que no puede, trabaja con el fruto de la carne en su vida. De que pone la ley ahí para encerrar, para esconder el pecado, para esconder el fruto de la carne. Pero en eso todavía hay pecado. También podemos ser cristianos llenos del Espíritu Santo. Cristianos que viven la vida de que se les está pidiendo de que los frutos del Espíritu solo aparecen en su vida. De que van en la calle y el Espíritu Santo los conmueve y son amables, y son pacíficos y son bondadosos. Y nos encontramos que no solo viven esta vida, sino que aman la ley. Los cristianos llenos del Espíritu Santo. Como dice David en Salmos, yo amo tu ley. Como dice Pablo mismo, él ama la ley. ¿Por qué? Porque caminan con el Espíritu. Y nos encontramos de que no es la presión externa lo que los motiva, sino que es una motivación interna. Lo que nos motiva a cada uno de nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo cambia nuestros corazones y quita esa cobertura de piedra y escribe en nuestros corazones las palabras de la Biblia, las palabras de Dios, para que podamos realmente vivir. Miren que la condición, hermanos, es sean perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y eso es casi imposible. Mas de la misma manera de que Abraham tuvo fe y se le contó por justicia, nosotros tenemos la misma condición bajo Cristo.
crean. Y porque nosotros creemos, eso será contado por justicia. Es una condición más fácil, es un yugo más liviano, mas aún así, ¿qué demanda de nosotros? Demanda perfección. Todo el fruto de la carne será descontado. No hay nada que tú puedas hacer con tu propia fuerza que será contado por justicia. Mas todo el fruto del Espíritu Santo en ti, toda transformación, toda motivación interna del Espíritu Santo será contado por justicia. Y en el final de los tiempos, cuando pasemos por fuego y todo lo que era de paja y de madera será quemado y destruido, quedará el oro y las joyas. Quedará aquello que el Espíritu Santo ha logrado transformar en nosotros, y entonces seremos imitadores de Cristo. Seremos perfectos en ese último momento. Hermanos, esta es una pregunta, este es un desafío donde nos vemos encontrados, donde nos vemos confrontados por la santidad de Dios. Por el fuego de los últimos tiempos, que es la santidad de Dios, que es la perfección de Dios, que no admite pecado, que destruirá todo pecado que entrará en él. Y nuestra pregunta es, ¿acaso seguiremos nosotros juntando tesoros aquí en la tierra o juntaremos tesoros para el cielo? Aquí en la tierra donde estos tesoros serán destruidos, o juntaremos tesoros y seremos diferentes y creceremos en el Espíritu Santo caminando con la palabra de Dios en nuestros corazones, porque eso es lo único que valdrá la pena al final. No hay nada más, hermanos. Pablo nos enseña esto. Nos está diciendo, no hay nada más. Podemos nosotros pelearnos con esto. Y nuestra cultura es una cultura de la carne. Es una cultura del fruto de la carne, donde te dice, tú puedes mejorar con tu propia fuerza. Miren, yo no sé ustedes, a mí me salen un montón de anuncios en Instagram de tú puedes bajar peso. Solo sigue este plan, ¿verdad? Yo no sé por qué me salen a mí, yo seguramente estoy delgado. No, la verdad sí, de verdad no sé, porque yo no busco, yo busco recetas, yo no busco planes de dieta. Pero en el Instagram, en todo, te salen miles de estas publicaciones, hay miles de libros. Nuestra cultura es una cultura de tú lo puedes hacer tú mismo, te puedes mejorar, puedes a través de la psicología dejar de hacer las cosas malas, a través de guías diarias donde escribes tus pensamientos. Tú puedes mejorar con tu propia fuerza, pero hermanos, esa no es la habitación del Espíritu en tu corazón. La santidad es necesaria y la santidad es que habite el Espíritu Santo en tu corazón. Porque el Espíritu Santo tiene la misma cualidad que tiene Dios. Ahí se dice, Espíritu Santo está lleno de su santidad y su santidad brilla. Y cuando habita el Espíritu Santo y habita la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces la santidad habita en nosotros. Y entonces el pecado no resiste en contra de él. Y es destruido y es sacado de ahí. Y entonces cuando habita el Espíritu Santo y caminamos el camino de santidad y caminamos el camino del Espíritu Santo, entonces podemos realmente vivir una buena vida. No una vida donde nosotros tratamos de construirla con nuestras propias fuerzas o tratamos de imitarla, pero una vida donde el pecado realmente está echado fuera de nosotros. Amén. Hermanos, este es el trabajo del Espíritu Santo en ustedes, en nosotros. Es el trabajo del Espíritu Santo en ti, en mí, en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos llena y al llenarnos somos transformados. Hermanos, si alguien aquí se encuentra y se han dado cuenta y se están pensando, no lo veo en mi vida, no está ahí. Yo he caminado el camino de la carne. ¿Por qué? Porque es lo único que he conocido. Porque yo no sabía de que podía hacerse más fácil, de que ya había muerto el pecado, de que no había que luchar contra él todos los días, sino que solo había que caminar hacia la cruz. Había que llenarnos de la palabra de Dios y llenarnos del Espíritu Santo. Hermanos, si ustedes se ven descritos no por los
dones, no por los frutos del Espíritu, pero los frutos de la carne. Mas aún así se creían cristianos y se habían engañado a sí mismos. Me parece que hoy es un día para cambiar. Hoy es un día para decir, los frutos del Espíritu me están guiando a cambiar, a dejar el yugo del fruto de la carne, el yugo de la ley, el yugo que me había impuesto a mí mismo porque Cristo me hizo libre. Porque yo confío y creo en Dios, pero me engañé a mí mismo y pensé que con mi propia fuerza podía. Si esos son ustedes, hermanos, hoy los invito a acercarse y que podamos orar todos juntos. Porque hoy es un día nuevo donde podemos pedirle al Espíritu Santo que habite en nosotros. No que nos visite, hermanos, porque una visita es buena, pero necesitamos la habitación del Espíritu Santo y la palabra de Dios para que cada paso que tomemos sea guiado por Él. Amén. Hermanos, hoy es un día de libertad. Para todos los que habían tomado el yugo de la ley sobre sí mismos, hoy es un día de libertad. Amén. Terminaremos en oración. Gracias, Señor, porque hoy, Dios, nos revelas de que podemos ser libres, de que nuestra fuerza no es suficiente, mas aún así tú nos cuentas por justicia. Señor, te pido hoy de que todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dado, todo lo que hemos hecho mal, Señor, que pueda ser entregado y quemado y destruido en tu santidad. Te pedimos, oh Dios, de que el Espíritu Santo habite en nuestro interior el día de hoy, de que cada uno de nosotros pueda vivir una vida donde tu palabra habita en nuestro corazón. Te pido, Señor, de que hoy convenzas nuestros corazones, de que entre nosotros el Espíritu Santo, entre nuestros corazones, y que podamos ser transformados el día de hoy, Señor. Tu transformación no ocurre por nuestras fuerzas, pero porque tú, oh Señor, echas de nosotros el pecado, echas de nosotros la fuerza de la carne, echas de nosotros todo lo malo, oh Señor. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a ti, morimos contigo a la cruz, pero lo que murió fue nuestra carne, fue nuestra pecaminosidad, fue nuestra naturaleza pecaminosa. Dios, te pedimos hoy que muera de nuevo. Ayúdanos, oh Señor, a llevar nuevamente nuestra vida a la cruz, a morir nuevamente, oh Señor, a todo pecado, para que pueda habitar en nosotros tu Espíritu Santo, para que pueda habitar en nosotros tu palabra, oh Dios. Te pedimos hoy, Dios, un tiempo nuevo para nuestras vidas. Te pedimos, Dios, hoy un nuevo tiempo donde realmente habitará en nosotros el Espíritu Santo. Señor, te pido hoy por más de ti, oh Señor. Te pido hoy que habite en nosotros el Espíritu Santo, que en este lugar te hagas presente, que podamos sentirte, oh Señor, que podamos darnos cuenta de nuestro pecado. Gracias, Señor. Hermanos, si hay alguien aquí que cree que no tiene el Espíritu Santo en su interior, que no cuenta con la habitación del Espíritu Santo en su corazón, los invito a acercarse hoy, en este momento. Porque esto es algo importante, hermanos. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir esta vida. No podemos caminar en el camino del Espíritu. Necesitamos reconocer a Cristo y necesitamos creer en Él y necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿hay alguien más? El Espíritu Santo hoy nos llama y clama en alta voz y nos está diciendo: puedes ser libre. Puedes ser libre del yugo del pecado. Puedes ser libre del yugo de la ley. Puedes ser libre de toda carga. Hoy el Espíritu Santo puede habitar en ti. Dios, gracias, Señor, porque hoy podemos caminar, podemos buscar,
podemos, Señor, caminar en tus caminos. Te pido, oh Dios, de que cada uno de nosotros pueda ser inundado de tu presencia, de tu Espíritu. Hoy, Señor, de que oímos tu palabra, te pido que conmuevas nuestros corazones y que en nuestra oración tú nos visites. Dios, te pido que cada uno de nosotros sea lleno del Espíritu Santo una vez más. Echa fuera todo pecado de nuestros corazones, oh Dios. Que tu fuego, Señor, descienda sobre nosotros. Tu fuego de santidad descienda sobre nosotros y destruya todo pecado, Señor. Te pido por cada uno de nosotros que podamos llegar a conocerte más y más. Que tu palabra, oh Dios, nos convenza y habite en nuestros corazones y nos guíe en cada momento. Señor, te pido que podamos vivir según el Espíritu. Señor, que no sigamos los caminos y los deseos de la naturaleza pecaminosa, que no sigamos los caminos y deseos de la ley, más que te podamos seguir a ti, podamos ser transformados, podamos ser nuevas criaturas en ti, podamos despojarnos de la ropa vieja, del hombre antiguo, para ser el hombre nuevo, para ser esa nueva criatura en ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.